Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarles, ¿verdad? Un placer eh, poderles servir, impartir el conocimiento, ¿verdad? Sean bienvenidos a una clase más. Y pues sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a iniciar y el tema que vamos a estar estudiando y explicando, ¿verdad? Se llama el indigenismo en la literatura. Los indigenismos, ¿verdad? Pueden tener una influencia local. ¿Qué quiere decir esto? Que solo son utilizados, ¿verdad? En una comunidad o pueden tener una influencia nacional, incluso mundial, dependiendo del objeto al que se haga referencia. Entonces, los indigenismos, yo creo que cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿verdad? Se les viene a la mente como indígena, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar estudiando será relacionado a eso. Pero para iniciar, con este tema, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el indigenismo y vamos a estar hablando sobre los pronombres, ¿verdad? Que los pronombres es algo que nosotros ya manejamos y sabemos, pero es importante, ¿verdad? Recalcarlo y poderlos manejar de la manera correcta. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito en qué es el indigenismo. Pues los indigenismos, chicos, son palabras originarias de las lenguas de los pueblos mesoamericanos. Cuando decimos los pueblos, ¿verdad? Mesoamericanos nos estamos refiriendo a todos los grupos étnicos de las culturas entre México y en Centroamérica, ¿verdad? Entonces Mesoamérica, nos estamos refiriendo a eso, que cuando hablamos de los aztecas, de los incas, de los mayas y también de nuestros grupos étnicos, ¿verdad? Pech, Tolupanes, Misquito. Entonces, eso se refieren los indigenismos, son palabras originarias de estos pueblos étnicos o de estos pueblos indígenas, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos dado cuenta, o no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que la lengua indígena ha sido preservada a través del tiempo, ¿verdad? Y con ello se ha tratado de conservar, ¿verdad? Las costumbres y tradiciones y las prácticas ancestrales, ¿verdad? Que estos grupos indígenas hacían. Entonces se ha tratado a través del tiempo de que ustedes las conozcan, ¿verdad? Y tratar de conservar tanto tradiciones y costumbres, así como su lengua, ¿verdad? De los pueblos indígenas. Actualmente en Honduras, ¿verdad? Se trabaja por eso, por rescatar esas lenguas indígenas, ¿verdad? Y así poder preservar las costumbres de todos estos grupos étnicos que forman parte, obviamente, ¿verdad?, de nuestra identidad hondureña y así formar parte del patrimonio cultural o del acervo cultural, ¿verdad?, de nuestra Honduras. Entonces, en este cuadrito que les tengo algunos indigenismos, ¿verdad? Y dicen el origen de dónde vienen, ¿verdad? Y el significado que trae algunas palabras, nosotros las utilizamos en nuestro vocabulario. Entonces, a eso se le llama indigenismo, ¿verdad? Porque son palabras que son originarias de estos grupos indígenas. Recuerde que no solo pueden ser de nuestros grupos indígenas. Estamos hablando de los incas, de los mayas, de los aztecas, ¿verdad? Que fueron una de las civilizaciones más empoderadas, ¿verdad? Que abarcaron desde México hasta parte de Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Belice. Entonces, por eso son indigenismos, ¿verdad? Son palabras originarias, ¿verdad? De estos pueblos mesoamericanos y que nosotros las implementamos en nuestro vocabulario. Entonces, algunos de los indigenismos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Está como el chocolate, ¿verdad? Y es de origen nahual y su significado es cacao molido. Luego sigua, que también es de origen nahual y significa mujer. Sonpopo, ¿verdad? Que es de origen maya y significa hormiga. Nosotros le llamamos sonpopo a unas hormigas grandes, ¿verdad? La papa, que es de origen quechua, que es un tubérculo, el achote, el nahual, que es un fruto, ¿verdad?, para darle color a las comidas. Nosotros lo utilizamos como en especias, ¿verdad?, el achote. Cancha, que viene del origen quechua, que significa terreno para el juego de pelota. Apapachar, que es de origen nahual, que significa abrazar. Escuincle, ¿verdad?, que es de origen nahual y que significa niño. El nahual es originario de México. Aguacate, que también viene de la civilización nahual y es un fruto. Y los guacatelas, que es de origen maya y significa expresión de desagrado. Cuando nosotros decimos guacatelas,
¿verdad? Entonces, si usted se fija, todas esas palabras nosotros las utilizamos en nuestro vocabulario. Por lo tanto, estas palabras pertenecen al indigenismo en la literatura, ¿verdad? Que no está mal. Simplemente los indigenismos son palabras, ¿verdad? Originarias de las lenguas de los pueblos mesoamericanos, que es lo que explicaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el castellano o el español, ¿verdad? Puede decirlo de cualquiera de las dos maneras, ambas son correctas. Es la lengua oficial en la mayoría, ¿verdad?, de los hondureños, como en gran parte de Latinoamérica, ¿verdad? Cada país, chicos, nosotros sabemos que cada país tiene su cultura, una cultura única, ¿verdad? Que en cada país se manejan ciertos vocablos y frases, ¿verdad?, con raíces en las lenguas, ¿verdad?, que se hablan en esas tierras que antes del descubrimiento de América, que son llamados, ¿verdad?, americanismos. Entonces, nosotros sabemos que hay regionalismos, hay americanismos, hay extranjerismo, y ahora estamos conociendo el indigenismo, que el indigenismo, ¿verdad?, lo vuelvo a mencionar, son palabras originarias, ¿verdad?, de los pueblos mesoamericanos, como de la civilización maya, la civilización nahual, la civilización azteca, la civilización inca, ¿verdad? Y algunas palabras que nosotros utilizamos de los lencas, de los tahuacas, garífunas, misquitos, pech, tolupanes, ¿verdad? Que esos son los grupos étnicos, ¿verdad?, de Honduras. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, el indigenismo en nuestra literatura, creo que no sabían que se llamaban indigenismos, pero en realidad no es un vicio de lenguaje para nada, simplemente se le llama indigenismo, que son las palabras originarias de estos pueblos o de estas civilizaciones indígenas, ¿verdad?, que nosotros las utilizamos en nuestro vocabulario. Entonces, si nos damos cuenta, es una parte, ¿verdad?, muy importante, tanto para nuestra historia, ¿verdad?, porque lo que se pretende es preservar la cultura y tradición de esos grupos indígenas, y que esos grupos indígenas, ¿verdad?, no pierdan su lengua, no dejen de hablar su lengua. Entonces, esto es en cuanto al indigenismo, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre este tema, ya saben, siempre a su disposición. Ahora vamos con el pronombre. En Honduras nosotros tenemos algo bien peculiar, no sé si ustedes lo han notado, pero en Honduras nosotros, como hondureños, ¿verdad?, no utilizamos el pronombre tú, sino el vos. Siempre decimos vos, vos. ¿Por qué? Porque vos es la antigua forma, ¿verdad?, del pronombre de la segunda persona del singular, ¿verdad?, que se usaba como para tratar a una persona de forma normal en vez de decir tú, ¿verdad?, que se usaba ante los inferiores, ¿verdad?, o cuando usted tenía pena para entablar una conversación. Entonces se utilizaba para el tratamiento, para decir que es respeto, ¿verdad? Pero en realidad vos no está mal, ¿verdad? Eso es el pronombre de la segunda persona en singular. Entonces, el pronombre, chicos, recordándolo un poquito, es la parte variable de la oración, ¿verdad?, cuya función es sustituir el nombre de una persona, ya sea animal o cosa, por reemplazar, ¿verdad?, un nombre o un sustantivo. Eso ya lo sabemos. Existen los pronombres él, yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, ¿verdad? Esos son los pronombres. Y esos pronombres nosotros los sustituimos, ¿verdad?, por una persona, animal o cosa. En vez de escribir un nombre o un sustantivo, nosotros utilizamos un pronombre. Por ejemplo, en vez de decir María, ¿qué pronombre utilizamos? Ella, ¿verdad? En vez de decir Mario, ¿qué utilizamos? Él. En vez de decir María, Mario y Juan, utilizamos nosotros. Entonces el pronombre sustituye al sustantivo, sustituye al nombre o a los sujetos en una oración, ¿verdad? Eso es algo que ya lo conocemos. Ahora bien, lo que quiero que estudiemos un poquito son esos tipos de pronombres. ¿Cuáles son esos tipos de pronombres y cuáles son esos ejemplos? Por ejemplo, existen 7 tipos de pronombres: los pronombres personales, pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos, enclíticos, proclíticos y reflexivos. Creo que los que no habían visto son los enclíticos, los proclíticos y los reflexivos. Pero sí, ya habíamos estudiado los personales, los posesivos, demostrativos y los indefinidos. Ahora bien, ¿cuáles son los pronombres personales? Aquí lo tiene donde dice definición. Nos vamos a ir directamente al ejemplo. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo,
tú, él, nosotros, ellos y ellas. Tanto en singular, ¿verdad? Como en plural, todos van a estar así, tanto en singular como plural. Entonces, ¿cuáles son los pronombres posesivos? Obviamente los pronombres posesivos, ¿verdad? Son los que indican pertenencia. ¿Cuáles son? Mi, tú, mío, tuyo, suyo. Y los plurales, ¿cuáles serían? Míos, tuyos, suyos, suyas, tuyas. Recuerde que aquí lo estamos aplicando tanto a plural como a singular. Entonces, si no aparecen aquí los plurales, entonces obviamente usted ya sabe cuáles son, ¿verdad? Solo tiene que agregarle la S a míos, mías, tuyos, tuyos, tuyas. ¿Sí? Entonces recuerde que también eso va tanto en género, masculino y femenino. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Son recuerda, estos son los que señalan y designan, ¿verdad? Tanto a una persona, animal o cosa a la que se estén refiriendo. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Ese, aquel, obviamente, ahí dice ahí sus femeninos y plurales. Recuerde, estamos hablando tanto en número como en género. Singular, plural, masculino y femenino. Entonces, si los vamos a los plurales, ¿cuáles son los plurales? Aquellos, aquellas, ¿verdad? Estas. ¿Sí? Entonces, tanto femeninos como masculinos, plurales y singulares. ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? Son algún, ninguno, mucho, poco, bastantes, demasiado. Entonces, aquí hay un par de ejemplos dentro del cuadro, ¿verdad? Algo se interpuso en mi camino. Entonces, ¿algo de dónde? De algún. Recordemos que son masculinos, femeninos, singulares y plurales. Los enclíticos, estos enclíticos, chicos, son los que se incluyen al final de un verbo, ¿verdad? Para formar una sola palabra. Por ejemplo, estas palabras le, la, lo, las, los, me, os, vos, para que se vuelva un pronombre enclíticos, usted debe agregarlo al final del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo entregar. Entonces, para que sea un pronombre eclíptico, entonces yo le tengo que agregar al final o le, la, lo, las, los, me, os, vos. En este caso el ejemplo sería entrégaselo. Entonces se vuelve un pronombre enclítico. ¿Por qué? Porque al verbo yo le agregué la terminación lo. ¿Sí? Entonces, esto es enclítico, se incluyen al final del verbo, o sea que al verbo usted le agrega estas terminaciones, le, la, lo, las, los, me, os y vos. ¿Ok? Luego siguen los proclíticos. Los proclíticos van unidos a un verbo, o sea que lo antecede, ¿verdad? Y debe ir escrito separadamente. Te, se, nos, os, lo, la, le, los, las, les. Entonces debe ir separado del verbo. Por ejemplo, me lo dijo. Del verbo decir, nos encontró, ¿verdad? Y el verbo es encontró. Entonces, para que se vuelva un pronombre proclítico, usted debe agregar antes del verbo una palabra que lo antecede y deben ir separados, ¿verdad? Puede utilizar la palabra me, te, se, nos, os, lo, la, le, los, las, les, ¿verdad? Como, por ejemplo, si utilizo las, ¿verdad? Entonces yo diría o me reí, ¿verdad? Entonces el verbo es reír. Entonces entonces ahí se vuelve un pronombre proclítico, ¿verdad? Sí se utilizan, pero nosotros no sabemos que se llaman pronombres inclíticos o proclíticos, ¿verdad? Esto es algo que es parte de nuestra gramática, ¿verdad? Por eso siempre hemos hablado que nuestra gramática es una de las más difíciles. Y por último están los reflexivos, que son me, te, se, nos, os, se, mi, conmigo, ti, vos, contigo, usted, sí, consigo y nosotros. Entonces los reflexivos es la acción, ¿verdad? Realizada, por el sujeto, ¿verdad? Y estas tienen que tener efecto directo sobre esa acción. Por ejemplo, yo me lo merezco, ¿verdad? Entonces esa es una acción, por eso se llama reflexivo, ¿verdad? Porque deben ir sobre una acción realizada. Vamos a estar haciendo ejercicios con estos tipos de pronombres, no se preocupe, para que lo entendamos mejor y lo vamos a hacer de manera práctica. Entonces nos vamos a estar viendo en nuestras clases en vivo. Nos vemos la siguiente clase.